En la diferente documentación que podéis consultar, videotutoriales, etc., podéis ver que en ocasiones se enumera, se nombra el inductor y el inducido de una forma y en ocasiones se enumera o nombra de forma diferente. Esto es porque en ocasiones se utiliza la antigua nomenclatura, que es la que tenéis en la fila de abajo, y en otras ocasiones se utiliza la nomenclatura actualizada, a la norma actual, que es lo que tenéis en la fila de arriba. Yo os daré por buenas ambas nomenclaturas, ya que todavía se utiliza mucho la de la normativa anterior. Por ejemplo, nuestro libro, que es una edición actualizada, utiliza la normativa anterior. Y en instalaciones os podéis encontrar ambos casos. De hecho, todavía es más común encontrarse la numeración de los devanados de inductor e inducido de las máquinas de corriente continua con la normativa anterior. La normativa actual nombra el devanado de inducido como A1, A2, entre paréntesis, independientemente del tipo de excitación. El devanado de inductor se nombra de la siguiente manera. Para la excitación independiente lo nombra como F1, F2. Para los generadores autoexcitados en paralelo o shunt los nombra como E1, E2. Para los generadores o máquinas, motores autoexcitados con excitación serie los nombra como D1, D2. Los autoexcitados en montaje compound corto y compound largo respeta lo que hemos visto anteriormente, es decir, si el devanado inductor es en paralelo o shunt, los va a nombrar como E1, E2. Y el devanado inductor en serie los va a nombrar como D1, D2. Pero ya os digo que es más habitual a día de hoy seguir viendo la numeración, la nomenclatura con la normativa anterior. El inducido, según la normativa anterior, se tiene que numerar siempre como AB independientemente del tipo de excitación. Si estamos hablando de máquinas de corriente continua con excitación independiente, el inductor se nombrará siempre como JK. Si estamos hablando de motores o generadores de corriente continua autoexcitados, si hacemos un montaje shunt o paralelo, el inductor se numera como CD. Si en este caso hacemos un montaje autoexcitado serie, el inductor se numera como EF. Y si hacemos un montaje compound corto o compound largo, donde tenemos los dos tipos de excitación, shunt paralelo y serie, respetaremos lo anterior. El paralelo, el inductor que se conecta en paralelo o shunt con el inducido, siempre se numera o se nombra como CD en ambos casos. Y el serie siempre se numera como EF. Vamos a ver cuál es la designación de bornes normalizada. Tenemos una normativa actual al respecto y tenemos lo que llamamos la normativa anterior. Sin embargo, ustedes se pueden encontrar máquinas no tan antiguas que aún conserven la normativa anterior. En la placa de bornes o bornera de la máquina encontramos el inducido indicado con las letras A1 y A2 entre paréntesis. Eso en la normativa actual. En la normativa anterior lo diferenciábamos con las letras A y B. Cuando se conecta el inducido más los devanados auxiliares, o sea, aquellos devanados llamados polos de conmutación, ya en serie incluidos con el inducido, ese conjunto de inducido y polos de conmutación en serie se diferencian con las letras A1 y A2, pero sin paréntesis. Los polos auxiliares, que son los polos de conmutación, los diferenciamos con la letra B1 y B2 cuando vienen aparte del inducido. Los polos de compensación, que son aquellos que contrarrestan la reacción del inducido, los diferenciamos con las letras C1 y C2.
En la nomenclatura anterior los encontrábamos con las letras GH, tanto a los de compensación como a los de conmutación. El devanado serie se diferencia en la normativa actual como D1 y D2 y en la normativa anterior como E y F. El campo Junt E1 y E2 en la normativa actual, C y D en la normativa anterior. Y el campo para ser conectado a una fuente externa, es decir, cuando la máquina tiene excitación independiente, F1 y F2 en la normativa actual y J y K en la normativa anterior. En caso de que los bornes no estén identificados en la bornera o que estén borradas las letras que los identifican, simplemente midiendo con el multímetro podemos identificar los devanados. Vamos a tener diferentes lecturas de resistencia cuando ponemos el multímetro en ómetro, según se trate del campo Junt, del campo serie o del inducido. El que nos va a dar mayor resistencia va a ser el campo Junt, pero mayor resistencia por lejos. No hay forma de confundirla con otro valor porque va a ser la más grande por lejos. Donde vamos a encontrar un valor menor de resistencia que el campo Junt, ese va a ser el inducido. Y el que tiene todavía menos resistencia que el inducido es el campo serie. Ahí tienen ustedes cómo pueden identificar mediante la medición de la resistencia en la bornera del motor los campos correspondientes Junt, serie e inducido. No debe haber interconexiones y además está decir que la máquina no puede estar en funcionamiento.